Hoy vamos a hablar de la muerte y vamos a hablar de la muerte de Jesús, pero desde el enfoque de Juan. Y cuando uno aborda la muerte desde el enfoque de Juan, ese enfoque es a través de entender la magnificencia, la soberanía, el poder de Jesús, aún en esos acontecimientos de su muerte y su sepultura. Para Juan, hablar de la muerte de Jesús es hablar de cómo Jesús conquistó la muerte. Y no solo en la resurrección, que es la prueba magna de su poder sobre la muerte, sino aún en los eventos previos a la resurrección, en la forma como murió y cómo fue sepultado. Hoy entonces vamos a hablar un poco de ese enfoque de la muerte. Y es importante hablar de ese enfoque por lo que significa la muerte para nosotros o por las preconcepciones que tenemos sobre la muerte. Si hay una certeza indiscutible en la vida es que un día terminará. El Salmo 89 hace alusión a esto. Salmo 89, versículo 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? Una pregunta retórica cuya respuesta tendría que ser ninguno. No hay ningún hombre o mujer que viva y no vea la muerte, porque todos, precisamente si algo tenemos seguros, es la muerte. Eclesiastés precisamente dice el sabio en Eclesiastés, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir, porque todo el que nace muere. Y en la palabra constantemente se lee entre líneas ese mensaje. Si uno revisa a Isaías, a Santiago, a Pedro, estos usaron símbolos que son muy dicientes. Por ejemplo, usaron el símbolo de la hierba que se seca rápidamente para ilustrar la naturaleza efímera de la vida humana. Así como la hierba se seca pronto, así hoy estamos y mañana no. La muerte. La muerte que es como esa sombra que se lanza sobre la existencia humana y que a veces la entendemos como eso que acaba sueños, como eso que nos rompe las esperanzas, como eso que nos llena de miedo. Y precisamente por esa connotación que le hemos dado a la muerte, pues las personas han buscado siempre desesperadamente evadir la muerte. No sé si se acuerdan que la mayoría de esos cuentos infantiles que veíamos o que vemos hoy en día todavía hablan de una especie de deseo que se tiene. Muchos cuentos giran en torno, por ejemplo, a la fuente que tiene el agua de la eterna juventud. Y cuando hablamos de la eterna juventud es precisamente evadir el deterioro de los cuerpos, evadir la muerte. O incluso en la ciencia se intenta evadir la muerte. No sé si han escuchado hablar de lo que, es tal vez el intento de la alta tecnología para evadir la muerte, la llamada criónica, que es, el uso del frío extremo para preservar el cuerpo. Y no es que ese frío lo mantenga uno vivo, sino que la criónica lo que hace es preservar el cuerpo en un estado en el que sea viable y tratable por la medicina futura, en caso de que en el futuro la medicina logre hacer algo para evadir la muerte. Entonces, la gente que accede a la criónica, lo que están haciendo es pagar para que su cuerpo sea preservado en un frío extremo, en donde no haya deterioro y descomposición y posteriormente pueda ser viable y tratable por la medicina del futuro. La primera persona que se sometió a la criónica, pues, o que pagó para que su cuerpo fuera preservado, fue en 1967. Hace poco estaba leyendo sobre ese tema y ya más de 100 personas han pasado por allí, o más de 100 personas lo han hecho, y hay más de 1000 que han hecho acuerdos para criopreservarse o crioreservarse cuando mueran. Es decir, hay un intento por evadir la muerte. Eso es muy costoso. Claro, el que tiene plata entonces lo hace por ahí. Y los cuentos infantiles nos hablan del tema desde otro punto.
Pero finalmente nadie puede engañar la muerte. Finalmente, todos estos intentos pues son intentos fallidos porque tal y como nos lo dice Salomón, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. No hay ningún hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. A la muerte nadie la puede engañar. Y precisamente eso hace que haya cierto temor a la muerte. Ese es un tema como a veces vetado para nosotros los cristianos, porque a veces tendemos a pensar que tenerle miedo a la muerte es no confiar en Dios. Tenerle miedo a la muerte es desconfiar de la providencia divina. Y resulta que es que la muerte incluso es presentada en la palabra como un enemigo. Ustedes podrán leer, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, que dice que es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice Pablo. Cuando uno lee eso, pues ve que Pablo pone a la muerte entre los enemigos. La muerte es un enemigo que precisamente será destruido por Jesús. Y como es un enemigo, se le teme grandemente. Job, si ustedes se leen el libro de Job, en el capítulo 18, hay una expresión de Job que es tremenda, en donde él describe la muerte metafóricamente y dice que es el rey de los espantos. Es decir, no hay nada que espante más, no hay nada que me dé más miedo que la muerte, dice Job. Y precisamente ese miedo a la muerte es la que en los cuentos de los niños se busca evadir a través de cosas como la fuente de la eterna juventud, o a través de la alta tecnología y la ciencia, a través de la criónica, o incluso la palabra y la filosofía nos han dicho que nosotros buscamos alivio frente al temor de la muerte de muchas maneras. Por ejemplo, a través del materialismo. ¿Recuerdan esa parábola que Jesús contó cuando este hombre acumulador quería construir un gran granero y llenarlo de trigo de tal manera que ya tuviera reservas para el futuro y pudiera estar tranquilo y decirse a sí mismo: repósate, come, bebe y regocíjate? Como sin pensar en la muerte, me voy a concentrar en acumular, en disfrutar esta vida. Pero entonces dice Jesús: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Es como Jesús diciéndonos: ustedes intentan alienarse, intentan olvidarse de ese tema de la muerte en temas como el materialismo, en temas como tener cosas, acumular cosas, pero eso no es remedio para el asunto. Eso no hace que engañes a la muerte, eso no hace que tengas ningún poder sobre la muerte. Acumulaste mucho, pero esta noche vienen a pedirte el alma. ¿Y todo eso de quién será? O la palabra también nos dice que a veces buscamos alivio a ese temor de la muerte en el hedonismo. El hedonismo es el asunto de el extremo disfrute. Ese tema de disfrute porque no sabemos mañana qué vaya a pasar. Precisamente Pablo le escribió a los corintios diciéndoles: ¿y qué? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha todo lo que hice si los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Lo que Pablo ahí está diciendo es: si usted no cree que los muertos resuciten, entonces dedíquese a disfrutar de esta vida todo lo que pueda. No piense en la eternidad y no piense en nada, porque si los muertos no resucitan, de nada aprovecha nada. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa es a veces la filosofía de vida de muchos que quieren simplemente evadir el miedo a la muerte a través de disfrutar en exceso. Y la palabra nos dice que hay otra manera.
no solamente el materialismo y el hedonismo, sino la religión falsa. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le dijo por allá en Génesis la serpiente a la mujer? El primer engaño que le dio la serpiente a la mujer fue: no morirás. Pero es que el Señor me dijo que comiera de cualquier fruto menos de este fruto, porque si lo como tal cosa. La respuesta de la serpiente fue: tranquila, no morirás. Hay un asunto que es inevitable en la vida, que es la muerte. Y resulta que intentamos evadirlo con ciencia, con fantasías, con materialismo, con hedonismo, con religiones falsas, precisamente buscando ese asunto de no moriré. O, por otro lado, olvidarme de que moriré y entonces disfrutemos todo acá porque quiero olvidarme de que moriré. Pues en el cristianismo ese es un asunto al que hay que hacerle cara. En el cristianismo ese es un asunto que hay que abordar y precisamente por eso hoy vamos a hablar de la muerte y de la muerte de Jesús desde la perspectiva de Juan. Porque precisamente las buenas nuevas del Evangelio son que Jesucristo ha conquistado la muerte. Las buenas nuevas del Evangelio es que si hay noticia distinta, es que si hay derrota de la muerte, es que si hay esperanza. En Juan capítulo 8, Jesús dice: de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La promesa de la vida eterna, que es lo que ansiamos. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Recuerdan la manera como Jesús consoló a Marta después de la muerte de Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Palabras de Jesús frente a su victoria futura sobre la muerte. ¿Recuerdan aquel discurso del pan de vida? Precisamente la promesa del pan de vida es: no morirán. El pan de vida, yo soy el pan de vida descendido del cielo, y el que de mí come no morirá. La promesa que le hace Jesús a sus discípulos, que la estudiamos hace poco en el capítulo 14, precisamente fue: porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si uno va y revisa la carta que le envió Pablo a Timoteo, pues lo que le dice Pablo a su discípulo amado es: nuestro Salvador quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús quitó la muerte y nos dio inmortalidad. Eso es el Evangelio. De eso se trata el Evangelio, que nosotros que estábamos condenados a morir eternamente, a estar eternamente separados de Dios, pues Jesús cambió esa circunstancia para nosotros y nos levantó a inmortalidad y nos levantó a vida. Pero resulta que también quita el miedo de la muerte. Si ustedes van a la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos los que le tememos a la muerte, por temor a esa muerte, estamos sujetos a servidumbre. ¿Qué está diciendo ahí el autor de la carta a los Hebreos? Por temor a la muerte, nos volvemos esclavos del materialismo. Por temor de la muerte, nos volvemos esclavos del hedonismo. Por temor a la muerte, nos volvemos esclavos de las falsas religiones. Por temor de la muerte, somos esclavos, estamos sujetos a servidumbre. ¿Pero qué hizo él? Vino Jesús y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para librar a todos los que por temor de la muerte estábamos durante la vida sujetos a servidumbre.
Si ven, el cristianismo por todas partes nos habla de la muerte, por todas partes nos habla de lo que Jesús hizo y precisamente fue vencer la muerte. Jesús vino y derrotó la muerte, Jesús vino y es el único que nos puede dar vida eterna, Jesús vino y nos da la promesa, no morirán, si comen de mi carne no morirán, si beben de mi sangre no morirán. No solamente vino y derrotó la muerte, sino que derrotó el temor a la muerte. Por eso es que Pablo luego puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria para la muerte. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Jesús al morir destruyó la muerte. Jesús al morir quitó el aguijón de la muerte, conquistó ese espanto, ese gran espanto del que hablaba Job, lo conquistó Jesús. Durante toda su vida realizó muchos milagros y durante toda la vida, ahora que hemos venido estudiando este evangelio, vemos tantos milagros que uno logra encontrar, logra ver ahí claramente las manifestaciones de su poder. Sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, pero nada revela más claramente el poder de Jesús que su victoria sobre la muerte. Precisamente hoy vamos a hablar de cómo esa victoria se muestra en cosas aún previas a la resurrección. Porque, claro, ese poder se ve de una manera en su máxima expresión en la resurrección, que la estudiaremos dentro de 8 días cuando comencemos el capítulo 20. Pero hoy que vamos a hablar de cómo el costado de Jesús es traspasado y de cómo Jesús es sepultado, nos vamos a dar cuenta de cómo a Juan le interesa a través aún de esto mostrarnos que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y eso va a parecer un tema más, eso va a parecer un tema retórico si primero no somos conscientes de lo que es la muerte, si primero no somos conscientes de el temor a la muerte, si primero no somos conscientes que efectivamente la muerte es la que nos quita esperanzas, la que nos quita alegrías, la que nos llena de muchos temores. Eso lo conquistó Jesús. Y eso que se ha buscado por la ciencia, por las fantasías, y eso que hemos buscado evadir a través de muchos medios, pues eso es lo que conquistó Jesús y de eso finalmente se trata el Evangelio, de su promesa de victoria frente a la muerte, de su promesa de vida eterna. Así como yo vivo, ustedes también vivirán. De la narración de hoy surgen manifestaciones muy claras del poder de Jesús sobre la muerte. El control soberano que tiene Dios sobre la muerte es expresada precisamente en los detalles de su muerte y su sepultura, en donde podemos encontrar revelaciones de su poder y donde podemos ver cómo en cada una de estas cosas cumple profecías específicas que tienen directamente que ver con cómo nos permite apreciar allí su poder. Vamos entonces a leer el texto para que comencemos a estudiar el texto. El tema de hoy. Juan, capítulo 19, versículos 31 al 42. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos entonces a dividir en dos partes la conversación de hoy. Vamos a hablar primero de eso que pasa, que tiene que ver con cómo las autoridades romanas buscan cerciorarse de que Jesús está muerto y terminan traspasándole con una lanza. Y en segunda instancia vamos a revisar ese relato que nos da Juan sobre la sepultura de Jesús. Y vamos a darnos cuenta que estos relatos, que parecen más bien como detalles históricos específicos de lo que pasó, pues están cargados de un sentido que nos permite identificar allí el poder de Jesús frente a los acontecimientos, frente a cómo pasaron las cosas y cómo deberían pasar conforme a su voluntad y para el cumplimiento de las profecías. En ese primer punto, pues precisamente vamos a poder darnos cuenta cómo el poder de Jesús sobre la muerte se manifiesta en su muerte, en la manera como él murió. Dicen los primeros 7 versículos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, porque era de gran solemnidad aquel día de reposo, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y entonces vinieron los soldados y le quebraron las piernas al primero y lo hicieron también con el segundo. Pero cuando llegaron a Jesús lo vieron ya muerto y entonces no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y salió sangre y agua. Y Juan, que es un testigo ocular que está allí, dice, yo lo vi, doy testimonio y mi testimonio es verdadero y digo la verdad. Y lo digo para que ustedes también crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, y otra escritura también que dice, mirarán al que traspasa. Empezamos hablando de la muerte y tal vez uno de los aspectos más inquietantes de la muerte es el elemento sorpresa. La muerte a veces se anuncia, enfermedades terminales, pero a veces viene repentina e inesperadamente. A veces incluso personas que no se sospechaba o nadie se imaginaría que tuvieran la muerte tan cerca, pues les llega precisamente la hora de manera tan repentina que quedan algunas palabras por decir, que quedan planes sin terminar, no todo el mundo puede preparar su muerte, escribir sus últimas voluntades, terminar proyectos, realizar todo lo que quiso realizar. A muchas personas les quedan palabras por decir y planes por terminar y asuntos por concretar, porque la muerte llega repentina e inesperadamente. Pero con Jesús no fue así. La muerte no pudo sorprenderlo porque resulta que Él es Dios y que todo lo conoce, es omnisciente y todo lo controla. Su soberanía no estaba exceptuada de esa situación específica de su muerte. Tal y como Juan nos lo ha relatado, él fue al lugar donde lo arrestaron porque tenía el control de la situación y sabía que así deberían pasar las cosas. Lo mismo aquí, nos presenta una narración tal que nos permite entender que a Jesús esto no lo toma por sorpresa y se vuelve como que viniera a nuestra cabeza el eco de esas palabras que nos dijo Jesús en el capítulo 10 de este evangelio. Yo pongo mi vida
Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Él no es una víctima sorprendida en todo esto, tiene el control. La sección previa de a este relato, es este versículo 30 del que hablamos hace 8 días, en donde Jesús, habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En muchas otras ocasiones en el Evangelio nos dice que intentaban matarlo, pero no había llegado su hora. Intentaron arrestarlo, pero no había llegado su hora. En muchos momentos querían precisamente asesinarlo, pero no había llegado su hora, porque él no moriría hasta el momento preciso determinado en el plan divino. Su muerte no fue la muerte de una víctima, fue la muerte de la victoria, porque fue la muerte conforme al plan de salvación que había sido estipulado. Empecemos a ver algunos detalles que nos permiten entender un poco esto que acabo de decir. Lo primero es que Jesús murió mucho más rápido de lo que normalmente mueren las víctimas de crucifixión. La crucifixión fue aproximadamente a la hora tercera. Recuerden que los judíos empiezan a contar las horas a partir de las 6 de la mañana, de tal manera que la hora tercera eran o son las 9 de la mañana. Y el Evangelio nos dice que Jesús murió alrededor de la hora novena. La hora novena entonces son las 3 de la tarde. Si ustedes ven, estuvo crucificado solamente 6 horas. Puede que para nosotros sea mucho, pero si revisamos registros de más o menos lo que duraban crucificadas las personas, lo usual es que se quedaran allí por entre 2 y 3 días. Por ejemplo, aunque los ladrones que estaban allá a los lados de Jesús, pues no se quedaron tanto tiempo porque les quebraron las piernas, cuando Jesús murió ellos todavía estaban vivos. Lo normal es que los crucificados duren mucho más de 6 horas y que incluso toque entonces, si se quiere acelerar el proceso, romperle las piernas. Ahora miraremos por qué. Pero Jesús murió antes. Jesús murió mucho más rápido de lo que normalmente muere una persona crucificada. Por eso es que hay cosas que en el Evangelio quedan por ahí como entre líneas. Por ejemplo, ya sabemos que José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús, pero hay un detalle ahí que nos permite enriquecer esta reflexión que estamos haciendo. Cuando José de Arimatea fue donde Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, Juan no lo dice, pero si ustedes leen la historia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, Marcos nos dice que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Cuando José llegó y le dijo, dame el cuerpo de Jesús, José de Arimatea, Pilato se sorprendió porque no era normal. Era tremendamente extraño que un crucificado muriera tan rápido. Y entonces, en el capítulo 15 de Marcos dice que Pilato, sorprendido de que se hubiese muerto tan rápido, hizo ir al centurión. Llamó al centurión que estaba vigilando y le preguntó si efectivamente ya estaba muerto. Y solo después de que el centurión le informó que efectivamente estaba muerto, solo en ese momento dio el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Marcos nos da toda esa información. De manera pues que aún a las autoridades romanas les sorprendió el tiempo de muerte de Jesús. Aquí Juan nos lo presenta a partir de un afán que tienen los judíos. Los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, porque era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le fuesen quebrados las piernas y fuesen quitados de allí. Ahí lo que nos están hablando es de la preparación de la Pascua. Y en esa preparación de la Pascua, Juan nos presenta un acto de hipocresía tremendo por parte de los judíos. Ellos tienen un afán de que los cuerpos no queden ahí en la cruz el día de reposo. Jesús es crucificado un viernes. El Shabbat, que es el día de reposo, comienza ese viernes a las 6 de la tarde. Ya también hemos conversado que para los judíos los días comienzan a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde de un día
a 6 de la tarde del otro día. Por eso es que la fiesta de la Pascua, que fue la fiesta en que murió Jesús, esa fiesta se celebra desde las 6 de la tarde del jueves a las 6 de la tarde del viernes, en que empieza el día de reposo. Por eso la cena por la noche de Jesús con sus discípulos era la celebración de la Pascua, pero aquí nos vuelven y nos dicen los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, porque precisamente a las 3 de la tarde era la ceremonia principal de los corderos pascuales. Ellos no querían que el día de reposo, que era un día solemne por ser el día de reposo de la Pascua, en ese día de reposo estuvieran todos, todavía los cuerpos allí colgando. Mejor dicho, los judíos no querían que les cogieran las 6 de la tarde con esos cuerpos todavía ahí. Y entonces, por eso es que rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y fuesen quitados de allí. Les preocupaba mucho que los cuerpos de Jesús y de esos dos delincuentes que estaban a los lados se quedaran el día de reposo, que ya iba a empezar. Recuerden que iba a empezar apenas cayera el sol. Eso también es un asunto singular. Jesús muere rápidamente, un primer asunto singular. El otro es este asunto de que sean bajados tan rápidamente. Lo normal es que los romanos dejaran los cuerpos de los crucificados hasta que murieran por sí solos, por eso es que se demoraban entre 2 y 3 días para morir, pero después de que morían, los dejaban allí en la cruz hasta la putrefacción o hasta que los pájaros y los animales se los comieran. Precisamente esa era una manera de dar escarnio, que la gente pasara y viera semejante espectáculo allí, mostraba la severidad con que Roma castigaba cualquier rebelión o cualquier movimiento insurgente que se levantara en contra del emperador. Pero aquel día de reposo era de gran solemnidad. Por eso Juan dice, los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad por ser de la Pascua. Aquel día de reposo era particular, porque era el día de reposo de la semana de Pascua. Y entonces eso extremaba la preocupación de los líderes judíos. ¿Y cuál era esa preocupación? Ustedes pensarán, ¿y por qué les preocupaba tanto que se quedaran allí el día de reposo? Pues esa preocupación se derivaba de Deuteronomio capítulo 21. En Deuteronomio capítulo 21 hay una parte de la ley judía, de la ley mosaica, en donde se dice, literalmente, leo, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Dios te ha dado por heredad. Cuando aquí hablan de madero no se refieren a la cruz, se refieren a colgar, a colgar de un árbol a un sentenciado a muerte. Pero sí se dice claramente, maldito por Dios es el que es colgado en el madero. Digo que no es de la cruz, precisamente porque hemos venido estudiando que la cruz no es un medio de castigo judío. En el Antiguo Testamento no se habla de la cruz en términos de que sea un método para sentencias de muerte. La cruz, como vimos, era una forma de sentencia romana, no judía. Pero si había parte en la ley mosaica en donde se decía que si algún crimen cometía algún delincuente y era digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgaran de un madero, pues el cuerpo de ese hombre no podía pasar la noche allí en el madero, sino que sería enterrado el mismo día. ¿Por qué? Porque es maldito por Dios. Y si se dejaba ahí toda la noche, contaminaría la tierra que Dios les dio por heredad. Ese tipo de palabras para ellos se hacían mucho más importantes en las fiestas solemnes. Y entonces no querían precisamente contaminar o quitarle pureza a esa celebración del día solemne de reposo, porque era el de la semana de Pascua,
dejando allí a estos crucificados colgados. ¿Por qué? Pues porque contaminarían la tierra. Dejar los cuerpos expuestos en las cruces, según ellos, habría profanado la tierra. Por eso digo que esto es un acto tremendamente hipócrita, del cual tenemos que aprender, porque la palabra es muy clara cuando nos dice, Dios está buscando una relación con nosotros. Dios está buscando corazones sinceros, está buscando corazones que se inclinen honestamente delante de Él y le sirvan. Recuerden cuando Dios le dice al profeta para que le diga al pueblo, ya estoy cansado de sus holocaustos, ya estoy cansado de la grosura de sus sacrificios. Cumplen rituales y cumplen rituales, pero son rituales vacíos porque sus corazones están lejos de mí. Yo no quiero rituales vacíos. Yo no quiero que hagan prácticas por hacerlas. Yo no quiero que vivan rituales porque se los enseñaron a vivir y ya, o porque consideran que esa es la mejor manera, o porque ven hacerlo a los demás, pero que sus corazones no estén allí. No. Y precisamente de eso tenemos que cuidarnos, porque eso es precisamente lo que está pasando aquí. Los sacerdotes y los líderes judíos están tremendamente preocupados de no profanar la tierra. Imagínense, seamos conscientes de lo que está pasando aquí. ¿A qué hipocresía los ha llevado el legalismo? ¿A qué hipocresía los ha llevado la religiosidad? Observan con un celo tremendo la minucia de la ley mientras están matando al autor de la ley, mientras están matando a aquel en quien se cumple la ley. Están muy preocupados por no profanar la tierra, están muy preocupados por no incumplir una norma, pero no están preocupados por su propia profanación. No están preocupados por lo que está pasando en el corazón de ellos. No están preocupados por cómo están ofendiendo a Dios a través de la manera como están actuando. Acabamos de estudiar cómo manipularon el juicio de Jesús, cómo no había ningún delito y el mismo Poncio Pilato reiteradamente dijo, no hallo en él ningún delito, ninguna culpa, lo hallo inocente, pero ellos manipulan, pero ellos chantajean y hacen todo lo necesario para que finalmente ese hombre sea sentenciado a muerte. Son corruptos, pero ahora están muy preocupados por la minucia de la ley. Ahora están muy preocupados porque si esos cuerpos se quedan allí, van a profanar la tierra. Exactamente lo mismo que estudiamos cuando fue a comenzar el juicio civil de Jesús. ¿Se acuerdan que cuando fueron tempranito a las 6 de la mañana, se fueron desde el Sanedrín hacia el pretorio, que era la oficina de Pilato? Muchos, eso fue lo que pasó ese viernes temprano, muchos se abstuvieron de entrar al pretorio para no contaminarse y poder celebrar la Pascua. Están tremendamente preocupados de no contaminarse externamente y entonces no entran a ciertos lugares para no contaminarse y entonces se visten de X manera y entonces pronuncian ciertas fórmulas en términos de oración y entonces tienen un celo escrupuloso por la ley y no podemos dejar ahí a esos tres crucificados porque profanaríamos la tierra precisamente en un Shabbat o en un día de reposo solemne como este que es la semana de Pascua, pero no están preocupados por su propia profanación, no están preocupados por qué es lo que está pasando aquí adentro, cuál es la intención de su corazón, qué es lo que hay en su corazón cuando vienen y se postran en la presencia de Dios. Les importa mucho más lo que piensan los demás de ellos que lo que Dios piense de ellos. Tienen un corazón que exhiben ante los demás como un corazón limpio, puro, escrupulosamente guardado para no contaminarse, pero, pero no es un corazón conforme al corazón de Dios. Si hay algo que tenemos que anhelar,
es lo que Dios decía de David. David tiene un corazón conforme a mi corazón. Cometió errores, claro. Pecó, claro, porque era hombre, porque era humano. No hay uno solo que no peque, pero tenía un corazón conforme a mi corazón. Nada de apariencias banales, nada de querer ganarse admiraciones del mundo. Tenía un corazón conforme a mi corazón. Quiere actuar conforme a lo que yo quiero de él. Busca agradarme. Esa es la religión que Dios tiene para nosotros. Intimidad, relación, un corazón que busque agradarle, por encima de los legalismos, por encima de los rituales, por encima de los tradicionalismos, un corazón sincero, honesto, que se derrame delante de él jamás despreciará. Cuidado con los legalismos, porque recuerden lo que hemos hablado durante todo este estudio. A veces no nos acordamos que los que están aquí pidiendo que se quiebren las piernas, los que estuvieron en el pretorio pidiendo que fuese crucificado, los que en el Sanedrín injustamente le sentenciaron a muerte sin hacerle un justo juicio, son las autoridades religiosas, son los que muy probablemente desde su punto de vista le estaban agradando a Dios. Y eso es un asunto tremendamente triste. Pongámonos por un minuto en los zapatos de estas personas. ¿Ustedes creen que ellos no sentían que a través de todo esto le estaban sirviendo a Dios? ¿Ustedes no creen que efectivamente ellos consideraban que su labor era exterminar a todos los herejes y entonces endurecieron su corazón, pero no se dieron cuenta que el que estaba allí era el Dios mismo y entonces creían que sentenciándole a muerte estaban sirviendo a Dios? Y que haciendo que se le quebraran los pies para que se bajaran rápido de la cruz y no profanaran el día de reposo, creían estarle sirviendo a Dios. Eso es lo que se llama estar sinceramente equivocado. Y muy seguramente es de las cosas más terribles que hay. Estar sinceramente equivocado. Creer que estoy en lo correcto, pero estar haciendo lo incorrecto. ¿Por qué? Porque lo hago conforme a mi criterio y no dejo que sea Dios el que me permee con su criterio. Por eso Santo Tomás de Aquino decía, deje que su conciencia sea iluminada por el Espíritu Santo y hágale caso. Pero deje que su conciencia sea permeada por el Espíritu Santo. Porque si usted comienza a hacer las cosas conforme a lo que usted cree, sin dejar que Él sea el que domine, es muy probable que se encuentre en esa misma situación, que termine estando sinceramente equivocado, actuando conforme a su criterio y creyendo que está conforme a los criterios de Dios. Hipocresía en su máxima expresión. ¿Por qué quebrarle las piernas a los crucificados? Ese era un procedimiento que era conocido como crurifragium, que precisamente permitía adelantar la muerte del crucificado, hacía menos prolongada ese proceso de agonía. ¿En qué consistía? Se golpeaban las piernas del crucificado con un mazo de hierro y eso aceleraba la muerte. ¿Por qué? Primero porque no era cualquier golpe, era un mazo de hierro, entonces quebraba el hueso y obviamente rasgaba la piel y entonces había un golpe que generaba dolor y fuera de eso había pérdida adicional de sangre porque era un golpe fuerte. Pero principalmente aceleraba la muerte porque producía asfixia. Recuerden que hace 8 días estábamos hablando un poco de lo que pasaba con los crucificados y hablamos de todos los dolores que sentían y todo lo que eso significaba, pero decíamos que muy seguramente lo más complejo era respirar, porque cuando se es crucificado, pues todos los músculos
relacionados con la respiración están totalmente, están totalmente bloqueados, y entonces el crucificado tiene que intentar apoyarse en sus manos y en sus pies para levantarse un poco, distensionar un poco sus músculos para poder hacer el movimiento de respiración. Y entonces eso genera un dolor tremendo porque se estaba apoyando en manos y pies que están clavados. Pero lo podían hacer, terminaban respirando apoyándose en manos y pies. Quebrarle las rodillas a los crucificados implicaba que solamente podrían respirar en la medida en que con las manos fueran capaces de levantarse un poco para hacer que pudieran distensionarse los músculos y poder respirar. Y entonces, cuando ya no podían seguir usando las piernas para ayudarse a levantarse y respirar, y se agotaba la fuerza de los brazos, pues se asfixiaban. Los crucificados entonces se asfixiaban. De esa manera, pues, se aceleraba la muerte. Eso es lo que se hacía en los casos en donde se quería acelerar. Y ya sabemos que debido a que este era un día de reposo muy solemne, entonces los judíos solicitaron que se le quebraran los pies para que se acelerara el proceso. Poncio Pilato concedió la petición a los judíos y entonces los soldados fueron, según el relato de Juan, y empezaron a quebrar las piernas a los crucificados. Quebraron las piernas al primero, luego al segundo, y cuando llegaron a Jesús lo vieron muerto. Y entonces no le quebraron las piernas. Pero para estar totalmente seguro de que estaba muerto, uno de los soldados cogió una lanza y le abrió el costado, y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estos detalles? En que Jesús murió más rápido de lo normal, en que Jesús no le fueron quebrados los huesos, en que Jesús fue perforado por una lanza, porque todo esto está pasando como en una narración que nos permite cerciorarnos de que Jesús estaba muerto. Esos soldados que estaban allí eran expertos en determinar cuando alguien estaba muerto. Esa era parte de su trabajo. No tenían nada que ganar mintiendo sobre la muerte de Jesús. Ellos sabían si Jesús estaba muerto o no. Y precisamente el centurión, recuerden que ahora les conté que Pilato no creía que él se hubiera muerto tan rápido, que Jesús hubiese muerto tan rápido, entonces mandó a llamar al centurión. El centurión, pues, da testimonio y dice, sí, él ya está muerto, el nazareno ya está muerto. Pero al parecer habían escépticos, incluso hay muchos escépticos hoy en día que dicen que Jesús no estaba muerto, sino que debido al dolor intenso entró en un estado de coma y que ese estado de coma terminó cuando estuvo en la tumba fría, que el frío de la tumba hizo cesar ese estado de coma por un tema de negar la resurrección. Juan da unos detalles tales que permiten pasar de largo por todos esos supuestos puntos que intentan falsear la resurrección. Jesús entregó su vida, pero la manera como entregó su vida la manera en cómo lo hizo, se aseguró de que los soldados cumplieran cada detalle de lo que estaba escrito acerca de él. Hace 8 días, por ejemplo, estudiamos cuando él dijo, tengo sed, y a través de eso se estaba cumpliendo una profecía. Pues Jesús aquí también está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento que hablan de él. Recuerdan que Jesús es nuestro Cordero Pascual. Jesús está siendo crucificado al momento en el que están siendo sacrificados en el templo los corderos pascuales. Recuerden que estamos en la fiesta de Pascua. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es el que con su sangre nos sella para que el ángel de la muerte pase del arco. La Pascua es precisamente la conquista de la muerte. Cuando los judíos estaban en Egipto, pasó el ángel de la muerte y cobró la vida de todos los primogénitos, tanto de humanos como de las bestias. Pero los judíos
habían sacrificado al cordero, habían comido la Pascua y habían cogido la sangre y la habían untado en el marco de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la marca de la sangre, seguía de largo. La muerte no tenía potestad sobre ellos. Empezamos hablando de la muerte precisamente porque este relato de hoy nos permite entender cómo Jesús es nuestro Cordero Pascual y cuando su sangre nos sella, la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Jesús es Cordero Pascual y resulta que la ley mosaica da algunas indicaciones sobre el Cordero Pascual. Ya hemos estudiado algunas, pero hoy traeremos a colación una que es importante en este contexto del que estamos hablando. Éxodo 12:46 dice que al Cordero Pascual no se le debía quebrar ningún hueso. Ningún hueso se le debería quebrar al Cordero Pascual. Jesús, en cumplimiento perfecto de ese Cordero, recuerden que ese Cordero tenía que vigilarse 3 días para que no tuviera mancha. Jesús pasó por 3 fases de juicios religiosos y civiles. Cumplió todo lo que se tenía que cumplir para ese cordero. Y una de esas estipulaciones era no se le quebrara ningún hueso. Jesús, como cumplimiento perfecto de dicho cordero, no podía tener un hueso roto. Y entonces, cuando llegaron a quebrarle los huesos, él ya estaba muerto y pasaron de largo. Es muy probable que ahora cuando empezamos a hablar, y yo les decía, hay un detalle que a veces no nos llama tanto la atención o pasa desapercibido, y es ese asunto de que Pilato se sorprendiera tanto de que ya estaba muerto. Y cuando uno revisa históricamente el asunto, es porque sí, no es normal que un crucificado muera en 6 horas. Los ladrones que estaban a los lados no habían muerto, pero Jesús murió. Jesús entregó su vida. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu y lo entregó en el momento en que en su voluntad así lo deseó y en función del cumplimiento de la profecía. Para ese momento ya debía estar muerto para que no le fuese quebrado ningún hueso. No solamente está la ley mosaica sobre los corderos pascuales que dicen que no se le debería quebrar ningún hueso, sino que hay una profecía explícita en el Salmo 34, versículo 20, que dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El salmista, refiriéndose a nuestro Mesías, precisamente profetizó que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y luego Juan, trayendo a colación esa profecía, nos dice acá, todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Con eso que nos dice Juan aquí en el versículo 36, precisamente nos está diciendo, cada detalle, el tiempo que duró en la cruz, el momento en el que murió, el momento en el que entregó su espíritu, el hecho de que cuando llegaran ya estuviera muerto y los otros dos no, el hecho de que en vez de quebrarle las rodillas se fuera perforado por una lanza, todo eso no fue circunstancial, todo eso no fue producto del azar, todo eso dice Juan, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Todo esto estaba conforme a lo que previamente había sido determinado en el plan divino de salvación y había sido profetizado por los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas precisamente nos dan a entender el control soberano que tenía Jesús sobre la manera como pasaron las cosas, porque él no era un hombre común, él era Dios. Él era Dios encarnado. Y a pesar de que esté allí, y a pesar de que está en la cruz, y a pesar de que está herido, y a pesar de que está ensangrentado, es Dios, con control absoluto
sobre lo que pasa. Y las cosas se dieron, se hicieron conforme a como debían pasar para el cumplimiento de la profecía. Esa muerte temprana de Jesús no solamente le preservó de que sus piernas fueran rotas, sino que también llevó a que se le traspasara con una lanza para asegurarse de que estaba muerto. Eso era un acto inusual. Perforar el costado de un crucificado era un acto tremendamente inusual. No se encuentran registros de que esto acompañara los actos de crucifixión. Pero resulta que en términos de lo que debía pasar, no fue un asunto que no haya sido anunciado. Ese asunto precisamente era esencial para cumplir la profecía. Mirarán al que traspasaron. Versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y Juan lo que está haciendo ahí es citar a Zacarías, el profeta Zacarías, a través del cual Dios declaró, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Me mirarán a mí, al que traspasaron. Precisamente si uno revisa esa palabra de Zacarías, encuentra que el hecho de que Dios dijera, me mirarán a mí, al que traspasaron, afirma que Jesús es Dios. Afirma que Jesús es ese del que está hablando Zacarías. Me mirarán a mí, al que traspasaron. Hay muchas discusiones sobre esas explicaciones fisiológicas de que después de que traspasaron a Jesús o le enterraron la lanza, pues saliera agua y sangre. Podría ser que el corazón de Jesús literalmente estallara por todo lo que estaba pasando, por la agonía, por esa carga de estar cargando con el con el pecado del mundo. Juan simplemente se concentra en decirnos, perforaron su costado y de allí salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Para Juan es importante dar testimonio de que Jesús murió. Los primeros movimientos que se levantaban en contra del cristianismo, los primeros que tergiversaban un poco la doctrina del cristianismo, una de las primeras cosas que hacían era poner en duda el hecho de que Jesús realmente hubiese muerto, poner en duda el hecho de que Jesús efectivamente, cuando fue llevado a la cruz, hubiese muerto, muy probablemente por el tiempo corto que estuvo allí expuesto en la cruz, porque no se le quebraron sus costillas. Sin embargo, para Juan es muy importante decir, se traspasó con una lanza, y cuando se traspasó con una lanza salió sangre y después salió agua. Es decir, ya no había ninguna gota más que derramar, ya no había sangre en su cuerpo. Estalló lo último que podía entregar de sangre y ya después salió agua. Y después de decir eso, es como si diera el testimonio, como cuando alguien va a dar su testimonio en un juzgado y lo primero que dice es, juro decir la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad. Es decir, todo lo que estoy diciendo aquí, créanlo, porque es verdad. Juan, después de que da el testimonio de que Jesús fue abierto su costado, le abrieron el costado con una lanza y salió sangre y agua, da esa declaración de lo que estoy diciendo, lo digo porque soy testigo ocular. Y el que lo vio da testimonio. Según la ley judía, el testigo tenía que ser ocular. No puede ser que me contaron, que tal, no.
ocular, testigo ocular. Yo fui un testigo presencial de lo que ocurrió y mi testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Para Juan es muy importante que el que lee el Evangelio sepa que Jesús murió, entregó su espíritu, luego lo vieron muerto. Está el testimonio del centurión que fue donde Pilato y le dijo, sí, ya está muerto. No le quebraron las rodillas, le abrieron el costado con una lanza y luego salió sangre, lo último que quedaba en su cuerpo, y agua. El relato de Juan no es indirecto, no es una fábula, no es una leyenda, es un registro histórico de acontecimientos reales. Y su propósito precisamente es relatar el cumplimiento preciso de la profecía en la muerte de Jesús, con un propósito muy claro, que sus lectores crean. El propósito de relatar de una manera tan precisa este cumplimiento de las profecías es que los lectores crean que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Todo lo que pasó con la muerte de Jesús fue de acuerdo a lo que había sido anunciado. El tiempo que estuvo colgado en la cruz, el que no se le quebraran los huesos, el que fuera traspasado con una lanza, todo se hizo conforme a como se anunció en el Antiguo Testamento que pasaría con el Mesías. Murió y su muerte no es una muerte desprevenida, no es una muerte que llega por sorpresa, no es una muerte repentina, no es una muerte fuera de control, es una muerte conforme al plan divino de salvación. Y Juan es detallado en mostrarnos cada uno de esos elementos del cumplimiento de las profecías, porque para Juan es muy importante que sepamos que murió y que murió de una manera específica. Él es el Mesías que había de venir. La segunda parte del texto quiero unirlas porque tienen el mismo sentido. Juan nos da detalles de cómo Jesús fue sepultado, pero esos detalles los pone de una manera tal que nos permiten entender que aún en su sepultura no hubo azar, sino que todo se dio conforme a lo que había sido anunciado. Dicen los versículos del 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús nos mostró su soberanía y su poder divino sobre la muerte solamente, sobre la manera en que murió. También sobre los detalles de su sepultura. También los detalles de eso que ocurrió después de su muerte. Y allí precisamente podemos encontrar pruebas de su deidad, cumplimiento de las profecías bíblicas. Esa primera profecía que es importante traer a colación es Isaías 53:9, que dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Precisamente esa profecía nos habla un poco de cómo él iba a ser contado entre delincuentes,
¿Cómo iba a ser puesto allí en la cruz? Con impíos, con delincuentes, pero su sepultura, su muerte, ese lugar en donde estaría después de muerto, sería con los ricos. Y hay algunos asuntos que quiero traer a colación para que ustedes vean que esto que pasó aquí no es tan normal, no es que siempre pasara. Lo primero, los romanos se negaban a permitir que los ejecutados por sedición, pues los que fueron crucificados por rebelión, recibieran sepultura, no dejaban que fueran sepultados. Como dije anteriormente, los dejaban días hasta que murieran y después de que murieran los dejaban expuestos esperando a que los buitres y otros animales de carroña se los comieran. Entonces no era normal que los romanos dejaran pues que los crucificados fueran sepultados. Los judíos, por el contrario, no le negaban la sepultura a nadie. Los judíos no dejaban expuesto a nadie. Ya leímos una de las leyes mosaicas que decían, aún aquel que cometa un crimen que es digno de muerte, si lo cuelgas, pues lo tienes que bajar ese mismo día y enterrarlo. Entonces los judíos no rechazaban la sepultura de nadie. Pero a los delincuentes los ponían en un lugar aparte, a las afueras de Jerusalén. Los delincuentes no estaban allí, en Jerusalén, sino que a todos los ponían en un lugar aparte, a las afueras. Y aún si no los sepultaban con delincuentes comunes, aún si nosotros dijéramos, no había cómo llevar a Jesús hasta las afueras para enterrarlo con los delincuentes comunes, que es uno de los detalles, es muy poco probable que enterraran a Jesús como un rico, como un hombre adinerado. Jesús no provenía de una familia adinerada. Los apóstoles, que eran sus amigos cercanos, no podían considerarse hombres adinerados. Pero nos dice la palabra que Jesús movió el corazón de un hombre adinerado, llamado José de Arimatea. José de Arimatea aparece en los 4 evangelios, pero solo aparece en los relatos de la sepultura de Jesús. Marcos nos da algunos detalles y nos dice que era un miembro prominente del Sanedrín. Mateo nos dice que era un hombre rico. Lucas, si leemos sobre este relato de la sepultura de Jesús en Lucas, cuando habla de José de Arimatea, nos dice que él no estuvo de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús. Lucas también nos dice que José era un hombre bueno y justo y según Marcos esperaba el reino de Dios. Mateo nos dice que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, así como Juan, que nos dice que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos. Las autoridades judías estaban tan obstinadas en matar a Jesús que todo el que se pusiera de su parte muy probablemente podía perder. José, en este caso, José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín y tenía un buen cargo político, etcétera, pues podía perder todas esas prebendas, todos esos privilegios que tenía. Entonces, por miedo a las represalias de las autoridades judías, si se enteraban que él era discípulo de Jesús, pues lo era secretamente. Juan no suele elogiar a los discípulos secretos de Jesús. Si uno se lee todo el Evangelio, pues no es que hayan alusiones a algunos discípulos que secretamente dirigen a Jesús, seguían a Jesús, perdón. No suele haber elogios específicos para estas personas, pero aquí sí presenta a José de Arimatea de una manera muy positiva. Muy seguramente esto tiene que ver con la valentía de José de Arimatea de ir a pedirle a Poncio Pilato el cuerpo de Jesús. Claro, mientras Jesús estuvo vivo, José de Arimatea tuvo mucho miedo a perder su prestigio. Exhibió todo su miedo a perder el poder, a perder las posesiones materiales que tenía, a perder su posición en el Sanedrín, si se daban cuenta que él seguía a Jesús. Entonces, durante el ministerio terrenal de Jesús, mientras Jesús estaba vivo, pues el miedo gobernó a José de Arimatea y por lo tanto lo siguió solo secretamente. Pero ahora tal vez se exponía a un grave peligro.
tal vez aún mayor peligro, porque tenía que ir ante Poncio Pilato a pedir el cuerpo de un hombre que había sido ejecutado por ser rey rival del emperador, a pedir el cuerpo de un hombre que había sido ejecutado por sedición, por rebelión. De tal manera pues que no solamente se está exponiendo ante las autoridades judías, que si se dan cuenta, de pronto toman represalias contra él y pierde su posición en el Sanedrín, sino que también muy probablemente está poniéndose en riesgo frente a las autoridades romanas porque está yendo a pedir el cuerpo de un hombre sentenciado por rebelión. Podría ser relacionado con ese hombre que fue sentenciado supuestamente por levantarse en contra del emperador. Pero Dios movió el corazón de José de Arimatea de una manera tal que él actuó con premura para agilizar el asunto. Y digo agilizar, esta palabrita es importante, ya la vamos a entender, porque era importante agilizar las cosas. Apenas él fue a donde Poncio Pilatos no creyó que estuviera muerto, mandó a llamar al centurión. Cuando el centurión le aseguró que sí estaba muerto, Pilato le concedió a José que tomara el cuerpo y apenas José de Arimatea recibió la aprobación, inmediatamente se llevó el cuerpo de Jesús y lo preparó para la sepultura. Nos dice Juan que José no hizo eso solo, sino que contó con la ayuda de Nicodemo, que también era un miembro del Sanedrín. Ese es, según nos dice aquí Juan, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Ese que en el capítulo 3 de Juan, Juan nos dijo que vino de noche. Vean que Nicodemo, la vez que se entrevista con Jesús, viene de noche porque le da miedo que lo vean, le da miedo que la gente se entere que él tiene algún trato con Jesús, porque es miembro del Sanedrín. Ese también le ayuda a José. Y ese Nicodemo, pues, le ayuda a sepultar a Jesús, trae un compuesto de mirra y de aloes y dice la palabra como 100 libras, que era la cantidad. Los estudiosos de esto dicen que esa cantidad solo se usaría para ungir el cuerpo de un rey o de una persona en extremo prominente y adinerada. De manera pues que cuando la profecía dice que su muerte fue con los ricos, no solamente es por el lugar, sino por la forma. Nicodemo llevó un compuesto de mirra y aloes, y la cantidad era tal que solo se usaba para ungir el cuerpo de un rey. La mirra era una resina fragante que es muy pegajosa y que los judíos solían mezclarla con polvo, con aloes, con un polvo específicamente muy aromático hecho de aceite de sándalo, y lo que hacían era que tomaban el cuerpo de la persona muerta y la envolvían en lienzos, y esos lienzos estaban untados con esas especias aromáticas. Y entonces a Jesús lo sepultaron según la costumbre de los judíos, como nos dice Juan. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. A diferencia de los egipcios, los judíos no embalsamaban a sus muertos, pero sí usaban especias muy fragantes para contener el olor de putrefacción, tanto como fuera posible. ¿Recuerdan cuando estudiamos la muerte de Lázaro? Que Jesús llega y dice, corran la piedra. Y Marta le dice, no, Señor, ya huele mal. Ellos intentaban contener el olor a putrefacción lo máximo que pudieran, pero aún todas esas especias fragantes no lograban claramente contener todo el olor de la muerte, de la putrefacción. Y entonces por eso Marta le dice a Jesús cuando manda a correr la tierra, no, es que ya huele mal, ya se está descomponiendo. Ellos lo que hacían era usar esas especias fragantes para contener ese olor a putrefacción. Y esas especies muy probablemente se esparcían a lo largo de todas esas tiras de ropa, de esos lienzos con que se envolvía el cuerpo. Y después solían echar más fragancias alrededor del cuerpo y por debajo del cuerpo. Todo esto
lo hicieron con Jesús y con una cantidad tal que, vuelvo y repito, era solo usada con personas muy prominentes, con reyes. Si ustedes ven, todo esto que nos dice Juan, que la ceremonia de sepultura de Jesús, todo lo que se hizo fue conforme a la tradición o a la costumbre de los judíos de sepultar, nos permite observar algo que es importantísimo. Todo el detalle, todo el esmero que pusieron estas personas en la sepultura de Jesús nos permite darnos cuenta de que ni José, ni Nicodemo, ni las mujeres, porque recuerden que las mujeres cuando van y visitan la tumba es precisamente para poner especias y demás, ni José, ni Nicodemo, ni las mujeres esperaban la resurrección del Señor. Si hubieran creído las predicciones de Jesús sobre su resurrección, muy seguramente no habrían preparado el cuerpo tan completamente como lo hicieron para la sepultura. Ellos seguramente esperaban la putrefacción. Las especias se aplican para contener el mal olor. Y si lo hicieron con tanto detalle, muy seguramente esperaban el mal olor, la putrefacción del cuerpo del Señor, la descomposición del cuerpo, la victoria de la muerte. Solo Juan relata esto que viene a continuación. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Solo Juan relata que ese huerto estaba en el lugar de la crucifixión. Por eso es que hace 8 días dijimos que un posible lugar para la crucifixión es el lugar en donde en Jerusalén actualmente está la iglesia del Santo Sepulcro. Y muy probablemente alguno de ustedes pudo haberse extrañado y decir, ¿y por qué el Santo Sepulcro y la crucifixión? Pues por este dato de Juan. Según Juan, en el mismo lugar donde fue crucificado, ahí cerca, ahí había un huerto y en ese mismo lugar fue sepultado. Y había un sepulcro nuevo. Juan no nos dice de quién era, pero si vamos al Evangelio de Mateo, Mateo nos revela que esa tumba que había allí era de José de Arimatea. En Mateo capítulo 27 nos dicen que esa tumba era una tumba de José de Arimatea. Y la cercanía a la tumba fue muy importante. La cercanía de la tumba a ese lugar de la crucifixión fue muy importante. Y por eso ahora les dije, es importante saber que apenas José fue movido en su corazón por Dios, de inmediato agilizó el asunto. ¿Por qué era importante que todo se diera tan rápido? ¿Por qué era tan importante que apenas Jesús murió, José fuera y hablara con Pilato y de inmediato le dieran permiso y él de inmediato fuera y arreglara el cuerpo con ayuda de Nicodemo y lo enterraran en ese sepulcro que estaba cerca? Ni siquiera se fueron más allá, en el sepulcro que estaba cerca. Y eso tiene que ver con que el día de reposo estaba muy cerca y el trabajo tenía que cesar. No podían hacer ningún trabajo si comenzaba el día de reposo. Por lo tanto, todo eso lo tenían que hacer antes de las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde murió Jesús y en esas 3 horas José tenía que ir donde Pilato, recibir autorización, bajar a Jesús de la cruz, llevarlo a ese sepulcro cercano y preparar su cuerpo con estas especias aromáticas para que fuese sepultado antes de que comenzara el día de reposo, porque si comenzaba el día de reposo, el trabajo tenía que cesar. Allí, en ese sepulcro cercano, por la preparación de la Pascua, porque empezaba el día de reposo, pusieron a Jesús. ¿Cómo eran esas tumbas? Muy seguramente había sido labrada, una tumba labrada sobre una roca, como se hacía comúnmente, y muy seguramente, pues como todas las tumbas, la mayoría de tumbas de la época, se sellaba con una gran piedra. Ahora, más adelante vamos a ver que precisamente esa roca fue corrida y entonces nos permite entender que esa tumba se labraba la piedra, se comía la piedra y luego se le ponía otra roca para tapar la entrada.
para que no llegaran ladrones, porque a mucha gente se le enterraba con algunas posesiones, y para que los olores no salieran. Jesús fue enterrado muy rápidamente. José de Arimatea y Nicodemo estaban motivados primero porque necesitaban terminar antes de que empezara el Shabbat, como les dije. Pero había una razón también muy importante que tiene que ver con las profecías. Era muy importante que Jesús fuese sepultado antes de que se pusiera el sol. Recuerdan que nosotros en el credo o en muchas de nuestras oraciones decimos, creemos que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Nosotros solemos siempre hablar de resucitó al tercer día. No sé si ustedes, pero yo recuerdo que cuando yo era pequeño, una de las preguntas que siempre me asaltaban en Semana Santa era ese asunto de los 3 días. Y yo creía que Jesús no había resucitado el miércoles, sino que se había resucitado después, pero como al lunes había que trabajar o había que ir a estudiar, pues lo celebrábamos ese domingo, pero para mí no se cumplían 3 días. Yo empezaba a contar sábado, domingo y lunes. Nunca me daba por qué decimos que resucitó al tercer día si murió el viernes y celebramos la resurrección el domingo. Ese asunto de que resucitó al tercer día es un asunto que también es profético. Mateo, en su evangelio, en el capítulo 12, nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Para las cuentas de los judíos, una parte de un día era un día completo. Y ustedes ya saben que los judíos empiezan a contar los días desde las 6 de la tarde. Entonces, era muy importante que Jesús fuese sepultado el viernes, antes de las 6 de la tarde, porque a las 6 de la tarde ya era sábado, ya era Shabbat. Como fue sepultado tan rápidamente antes de las 6, Jesús fue sepultado el viernes. Para las cuentas de los judíos, siempre cualquier parte del día era un día completo. De tal manera que ellos cuentan el viernes, así haya estado 1 hora sepultado, así haya estado media hora sepultado. Ellos cuentan el viernes como el primer día de su sepultura. A las 6 de la tarde comienza el Shabbat y ese Shabbat desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde es el segundo día de su sepultura. Y de ese segundo día a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde hasta el sábado, hasta el domingo a las 6 de la tarde es el tercer día de su sepultura. Esa es la razón por la cual se cuentan 3 días y eran 3 días que, como acabo de decir, son proféticos haciendo alusión a Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días. Su sepultura debía darse mientras aún era viernes para poder estar 3 días en la tumba. Parte de la tarde del viernes, el sábado y parte de la mañana del domingo. Si ustedes ven, hay un montón de detalles que parecen históricos, pero que Juan nos lo presenta de una manera tal que nos permite entender que el tiempo de la muerte de Jesús, que el que no se le quiebren los huesos, que el que se perfore con una lanza, que el que rápidamente José de Arimatea haya ido a pedir el cuerpo a Poncio Pilato, que normalmente no se permite que aquellos que fueron muertos por rebelión sean sepultados y que Poncio Pilatos lo haya permitido, que los judíos no sepultaban a los delincuentes en cualquier parte, sino que los sepultan en las afueras de Jerusalén, y eso no pasó con Jesús. Que haya sido profetizado que su sepultura sería entre los ricos y que precisamente debido a la premura, debido a la necesidad de enterrarlo rápidamente, como dice Juan, que debido a
a la cercanía del sepulcro, pusieron allí a Jesús por causa de la preparación de la Pascua. Debido a la cercanía de ese sepulcro, debido a la preparación, debido a la cercanía del Shabbat, Jesús finalmente cumplió la profecía de que fue su muerte entre los ricos. Fue sepultado en una tumba que nunca antes había sido usada. Fue sepultado en una tumba de un hombre rico, José de Arimatea. Fue sepultado con todos los cuidados en términos de preparación del cuerpo, con especias aromáticas en una cantidad tal que solo se le pondrían a un rey o a un hombre de extrema prominencia. Todo eso son detalles que nos permiten entender que en su sepultura como en su muerte, Dios orquestó todos los detalles para cumplir su propósito que había sido revelado en el Antiguo Testamento, para que creyéramos. Todas las profecías sobre el Mesías se cumplieron en Jesús. Aún en la forma en que murió y aún en la forma en que fue sepultado, Juan nos muestra la magnificencia y el poder de Dios. Claro, la máxima expresión del poder de Dios sobre la muerte no se ve en su forma de muerte ni en su sepultura, sino en su resurrección, que será lo que abordaremos dentro de 8 días, cuando comencemos el capítulo 20, la resurrección de Jesús, el primer día de la semana. Pero aquí Juan, precisamente en esos elementos previos de la muerte y la sepultura, nos presenta a un Jesús que tiene poder sobre la muerte. Eso que nos llena de tanto miedo, eso que desconocemos, eso que quita esperanzas, eso que nos llena de temor, ese rey del espanto, como le llamaba Job, ese fue conquistado, fue derrotado por Jesús, fue destruido por Jesús. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Al morir, Jesús destruyó la muerte, quitó el aguijón de la muerte, conquistó el espanto, conquistó el temor. Y hoy nosotros podemos decir como Job, yo sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Vamos a orar.